Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Vamos a orar a Dios. Yo pido a Dios que nos hable en esta hora. Amado y soberano Dios, te pido, Dios, que tú nos hables. Háblanos en este día, Señor. Yo te pido tu bendición para aquellas personas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales. Habla en el nombre de Jesús. Háblanos, habla esta preciosa iglesia. Háblanos, Dios. Habla mi vida, Dios. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. La palabra del Señor nos habla de una parábola es muy conocida, la parábola del hijo pródigo. Y aquí en la palabra del Señor nos habla en el capítulo 15 de tres parábolas. Aquí hablan tres parábolas. La primera parábola es de la oveja perdida. La segunda parábola es de la moneda perdida. Y la tercera parábola es del hijo perdido. Tres parábolas en el capítulo 15. Pero todo está enfocado a un público reacio, a un público hostil. Dice en el versículo 1 del capítulo 15: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí frente a Jesús habían dos públicos: un público receptor a la voz de Jesús y un público murmurador, un público cuestionador. El público que oía eran los publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran ellos? Eran los recaudadores de impuestos de esa época, que eran considerados traidores para el pueblo de Israel, porque recogían el impuesto y se lo daban a los romanos. De tal manera que había una resistencia en los judíos de aquel entonces. Pero dice la Escritura: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Se acercaban ellos a Jesús y Jesús se acercaba a ellos. ¿Qué es la actitud que hoy nosotros debemos tomar? El acercarnos al pecador, acercarnos a aquella persona que tiene problemas con su vida. A veces somos llamados y somos ligeros para señalar: ese es adúltero, ese es fornicario, ese es ladrón, él es homosexual, él es prostituta, él es X, él es Y. Pero no nos metemos en el zapato de esa persona. Y Jesús, la Biblia dice que se acercó a ellos y ellos se acercaron. Pero dice el versículo 1: para oír a Jesús. Pero en el versículo 2 aparecen los que deberían ser cristianos, los que deberían ser correctos, los que deberían ser diáfanos: los fariseos, los escribas. ¿Qué es un fariseo? Es la persona que se ciñe a la verdad, que sigue los caminos de Dios. Es un fariseo. Pero el fariseo del Nuevo Testamento es un hipócrita. Un escriba era el que escribía la Biblia, el que transcribía, y ellos eran considerados más santos y eran considerados los doctores de la ley, porque eran los que interpretaban la ley en aquel entonces. Pero no quisieron oír a Jesús. Antes, ¿qué hacían? Murmuraban. Frente a ese público, o a esos dos públicos, Jesús saca estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, donde viene que habían 100 ovejas, y Jesús dice que un pastor tenía 100 ovejas y se le descarrió una
y fue y dejó las 99 y fue y buscó aquella ovejita que se le había perdido y la trajo. La segunda parábola dice de la moneda perdida, que una mujer tenía 10 dracmas, pero se le perdió una. Las dracmas eran las monedas que se usaban en aquel entonces para matrimonio. Se le había perdido una, no podía casarse, pero fue y la buscó y la encontró. Y la tercera parábola, que es la que hoy yo voy a hablar, es sobre el hijo perdido. Un hijo de dos, un hijo que se le había perdido. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Yo voy a hablar cómo este hijo empieza a caer. Él estaba en la casa de su padre. Tenía los privilegios de estar en la casa del padre. Tenía comida, tenía vestido, tenía respeto, tenía todo. Pero se le vino la locura de decir, Padre, dame la herencia. Pregunto yo, ¿era el tiempo de darle la herencia a este muchacho? ¿Tenían la edad, tenían la madurez para recibir la herencia? No, dice que era el menor, el hijo menor. Para recibir la herencia es importante la muerte del testador, en este caso del padre. Pero empezó a pedir antes de tiempo, dame la herencia. Y empezó a insistir a este muchacho, dame lo que me corresponde. ¿Cuántos muchachos, cuántas personas quieren enterrar a sus padres porque les den lo que les corresponde? Ese fue el primer error del muchacho, pedir su herencia, creerse maduro y pedir su herencia antes de tiempo. Su papá dice, y les repartió los bienes. Cuando dice les repartió los bienes, se lo entregó a los 2, a cada uno le dio su parte, al menor y al mayor. Segundo paso que cae, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando vemos este versículo, el segundo peldaño de caer es irse lejos de su casa. Algunos hijos se quieren ir de la casa, pero ¿sabe por qué se quieren ir de la casa? Porque quieren vivir como se les da la gana, libertinamente. Y este muchacho ya con platica, con orgullo, con prepotencia, ¿qué dijo? Me voy de la casa. Le dijo al viejo, viejo, te veo Mateo, me voy. Y cogió su platica y se fue. Y dice que empezó a vivir perdidamente. Conocí un muchacho en Pereira que recibió la herencia de sus papás, 30 casas, y todas se las fumó, se las tomó, fornicó, hizo de todo, y al último quedó con una casita que le quedó, y eso porque tenía unos arrendatarios que no le querían entregar la casa, sino también la vende. Es difícil levantar un patrimonio y es fácil gastarlo, porque estos muchachos no saben el esfuerzo con que se levantó este dinero. El segundo paso es irse de su casa. Tercer paso, hacia abajo, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando todo lo hubo malgastado. Hay personas que creen que van a vivir, que el dinero que tienen les va a durar para siempre. Y cuando viene un hambre, cuando viene una dificultad, ahí es donde dicen, uy, ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó? Y por grande que sea la herencia, se acaba. De tal manera
que el otro paso es empezar a sufrir. ¿Por qué? Porque ya no tiene plata, ya no es don fulano de tal, ya no tiene los amigotes, ya ahora es uno más, sin plata, y empieza a faltarle. Versículo 15, otro paso hacia abajo, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo más indigno para un judío era cuidar cerdos. Para ellos los cerdos es como para los colombianos ponernos a cuidar cucarachas. ¿Quién cuida cucarachas? O algo así, unos ratones o no sé. A él lo pusieron a cuidar cerdos. Los judíos no comen cerdos. Para los judíos el cerdo es inmundo, es repugnante. ¿Pero qué le tocó hacer? Ir a cuidar cerdos. El muchacho jamás en la vida había ni visto de lejos un cerdo, porque su papá nunca tuvo cerdos en su casa por considerarlos inmundos. Pero mire, hay personas, hay muchachos que se van de la casa y después lo que no hacían en la casa les tocó hacerlo por allá en otros lados, a lavar baños, a hacer esto, a hacer lo otro, por cualquier bocado de comida. ¿Por qué? Por su orgullo y por su prepotencia. Y esto es lo que le pasó a este muchacho. Ya le tocó ir a convivir con los cerdos. Pero ahora viene lo más triste de todo, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Empezó a pasar hambre. Y lo más duro es el hambre, hermanos. El hambre es tremenda. Querer comer al menos de lo que comían los cerdos, y no había. Hay personas, los que han pasado por esas dificultades de hambre, es tremendo. Querer comer algo. ¿Comer algo? Yo, siendo misionero en el Chocó, recuerdo que pues nosotros no teníamos plata, solamente lo que nos ofrendaban. Y recuerdo, llegaba un misionero, David llegaba y nos visitaba, y siempre que iba nos visitaba, nos invitaba a comer pollo. La única vez que veíamos pollo era cuando él iba, porque la verdad muchas veces nos tocó con solo arroz, porque no había más. Yo sé que es hambre a veces por servirle al Señor, digamos en el sentido de voluntariamente, pero el tener hambre es tremendo. Pero también he aprendido a disfrutar las bendiciones de Dios también en otras áreas. Pero quiero decirles, hermanos queridos, que lo más duro es el hambre. Y cuando una persona llega a tener hambre, se come lo que sea. Mi primer ayuno de 4 días, me comí unos panes duros que podían tirárselos a alguien y reventarle la cabeza. Pero me los comí porque tenía hambre después de 4 días de ayuno. El hambre es tremenda. Hasta allá llegó el hijo del dueño de toda una hacienda, que tenía comida suficiente, tenía prestigio, tenía vestido, tenía de todo. Ahora miremos su apariencia física: flaquito, desencajado, oliendo a feo, oliendo a marrano. No, pobre muchacho, ya nadie lo quería ver. Me imagino las muchachas donde él les gastó la plata, dirían: este flaco feo, ¿qué me mira? Porque ya no tenía nada, no tenía plata. Esa fue la caída del muchacho. ¿Cómo empezó a levantarse? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Antes del versículo 18 dice, volviendo en sí, el versículo 17, volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuánta abundancia hay en la casa de mi padre y yo aquí muero de hambre? ¿Sabe que esta es la radiografía
de un hijo de Dios descarriado? Pasando dificultades en el mundo, sabiendo que de Dios tiene abundancia. Dice la palabra del Señor que Dios nos da el pan de cada día, que Dios nos bendice de una forma abundante en todas las áreas. Y Dios es fiel, Dios es fiel. Nunca en la vida me ha costado sin comer, hablando de comida, me ha costado es cuando he ayunado. Pero hermanos, Dios es fiel. Este muchacho dice, volviendo en sí. Cuando volvemos en sí, podemos entender lo pocos que somos, los pobres que somos. Nosotros sin Dios no somos nadie. Usted pueda que tenga una casa súper lujosa, pueda que tenga títulos, pueda que sea usted muy famoso, muy famosa, pueda que tenga plata en los bancos, pueda que sea una figura, una reina de belleza, un príncipe donde todo el mundo lo mira. Pero si no tiene a Cristo, no es nadie. Porque usted se muere y se condena. Y se condena. En los huesos de una reina son iguales a los de un pordiosero. El cuerpo de una reina muerta es igual al cuerpo de un pordiosero muerto. Los dos se van a podrir. ¿Cuál es la diferencia? La salvación. Por eso es que cuando dice volviendo en sí, es que entendió que él estaba alejado de su Padre Celestial, estaba alejado de Dios. Y hoy Dios nos está pidiendo que volvamos en sí, volvamos a sus caminos, volvamos a su iglesia, volvamos a los brazos de Jesús de Nazaret, volvamos a los caminos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos en comunión, que encendamos ese fuego del Espíritu dentro de nosotros para estar en comunión con Dios. Volviendo en sí, en la casa de mi Padre hay comida, pero yo estoy aquí muriendo de hambre. Las personas que me están viendo por televisión, quiero decirles, si usted está apartado de Dios, quiero que vuelva. De parte de Dios se lo digo. No debe estar en una cantina porque se está muriendo. No debe estar en ese lugar perdiéndose porque se va a condenar. El Padre Celestial lo está esperando. Hoy Dios nos está esperando que volvamos a sus caminos, pero hay que volver en sí. Luego en el versículo 18 dice, levantándose, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tono cambió. Antes que le digo, dame la herencia. Y ahora que le está diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba reconociendo a Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti como autoridad, he pecado. Hay que entender, hermanos, que cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo al Padre Celestial, a nuestro buen Padre Santo. Me levantaré. Solamente con reconocer que está mal, ahí no hay solución. A ese reconocimiento ahora hay que ponerle acción, hay que ponerle piecitos, hay que ponerle acción y levantarse. Me levantaré e iré a mi Padre. Ahora, tercer paso de levantar el muchacho, versículo 19. Dice, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y le echó, y se echó sobre su cuello y le besó. Primero, recapacitó el muchacho, luego se levantó y pensó, ¿qué le voy a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Ahora empieza a caminar. Él no tenía un peso en el bolsillo, no tenía dinero para coger un burro, un transporte de aquel entonces, no tenía.
Se fue a pie, con hambre. ¿Cómo llegó? Demacrado, totalmente demacrado. Y estando ahí, el papá lo vio lejos. Hace años, recuerdo, cuando yo fui pastor en un municipio en Boyacá, yo siendo de Bogotá, criado en Bogotá, en la ciudad, mi mamá fue a visitarme. Y yo venía de una montaña del monte. Yo venía con ruana, sombrero, botas, oliendo a chivo, oliendo a oveja, oliendo a barro, barbado, porque había estado varios días en el campo. Y mi mamá, yo la vi de lejos. Yo vi una señora bonita. Mi mamá es muy linda. Ella es de ojos verdes, rubia, muy linda. Yo dije, esa señora tan bonita, ¿qué hace por acá? Yo no la conocí. Y la persona, porque mi mamá me llegó de sorpresa allá, y mi mamá me vio de lejos. Yo iba con un hermanito mío y le dijeron, doña Inés, ellos son sus hijos. Y ella decía, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y a medida que nos acercábamos, ella todavía preguntaba, ¿cuáles? Esos que vienen ahí. Yo recuerdo cuando yo llegué con sombrero boyacense, ruana boyacense, botas untadas de barro, sudoroso, barbado, quemado un poco por el sol y la brisa del frío. Y mamá empezó a llorar. Ay, mi hijo, y empezó a llorar, a llorar. Y yo me quedé ahí quieto un rato. Y después me dijo, uy, mi hijo, usted le toca muy duro por acá. Le dije, sí, mami, yo esto lo hago porque amo al Señor, amo la obra de Dios. Yo me imagino el papá viendo a su muchacho, flaco, demacrado, sucio, oliendo a feo. ¿Sabe qué dice la ley en el libro de Levíticos? En el libro de Levíticos dice que el papá podía coger a un hijo rebelde y apedrearlo, enjuiciarlo. El papá sabía la ley, pero ¿sabe qué hizo el papá? Fue y se echó a los brazos, lo abrazó y lo besó, y empezó, y se fundieron los dos en un abrazo. Me imagino el muchacho sollozando y el papá también, los dos fundidos en un abrazo. Quiero decir en esta noche que el Padre Celestial nos está esperando para que nos fundamos en un abrazo. Si nos hemos apartado, si nos hemos desviado del camino de Dios, el Padre no está para condenarnos, el Padre está para perdonarnos. Así como esta parábola se la estaba explicando a los fariseos duros de corazón, que ellos no podían creer que Jesús, el Santo, estuviera con pecadores. Hoy quiero decirle que el Señor está para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras culpas. El Señor está aquí en este lugar. Querido televidente, quiero decirle de parte de Dios, el Padre lo está esperando para un abrazo. El que me está escuchando por la radio, por la televisión, por las redes sociales, el Padre lo está esperando para un abrazo. Y dice el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Y me llama la atención, entre el versículo 21 y 22, dice, pero el padre dijo, ¿qué está diciendo ahí? El padre cayó al hijo. Cuando el hijo pensó, dijo, le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando el muchacho ya estaba hablando,
no lo dejó decir, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí le dijo, hijo, hijo. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre solo pensó en la dignidad del hijo. Dale vestido nuevo, ponle anillo, ponle zapatos. El vestido representaba dignidad, dignidad. Anillo representaba autoridad. Y calzado los esclavos no usaban calzado en ese entonces, solo las personas de estrato social alto. Ponle calzado. ¿Cómo venía? Descalzo. Ponle calzado. Oiga, ¿cuántos de nosotros a veces no andamos como una piltrafa, descalzos, mal vestidos o sin vestido y sin anillo de autoridad? Pero el Señor hoy nos da eso. 3 cosas. Vestido de autoridad. Y ese vestido es blanco, de santidad, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Él nos da el anillo de autoridad. ¿Sabe para qué es? Para que en el nombre de Jesús vamos a orar por enfermos y se sanen. Vamos a reprender a Satanás y tendrá que huir, porque la Escritura dice, reprended a Satanás y huirá de vosotros, y nos dará calzado. ¿Para qué? Porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Es conquista. Y dice la Escritura, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Nos está restituyendo lo que el diablo nos robó por su pecado, por sus engaños, por sus cosas. Hoy somos reivindicados totalmente. El Señor nos coloca todo. Y aparte de eso, ¿sabe qué hay? Fiesta. Fiesta. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No dice que hay fiesta si usted compra un carro. No hay fiesta si compra una casa. No hay fiesta si saca un título profesional. No hay fiesta si se gana algún premio famoso. Hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y cuando uno mira la palabra del Señor aquí, en las 3 parábolas hay fiesta. Capítulo 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta cuando esa ovejita que se había apartado llegó al redil nuevamente. Dice en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Y ahora el Padre, en la parábola del hijo pródigo, el Padre que representa a Dios dice que hizo fiesta. Maten el becerro gordo, traigan los instrumentos de música y hay fiesta. ¿Usted quiere que haya fiesta en los cielos? Arrepiéntase, arrepiéntase, y hay fiesta en los cielos. ¿Y sabe por qué hay fiesta en los cielos? Porque Jesús murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados, y el alma de un pecador vale la pena. Murió el Hijo de Dios, el propio Jesucristo, por nuestros pecados. Por eso hay fiesta en los cielos. Oh, qué bendición tan tremenda. Mi invitación es, no descienda, ascienda hasta que logre haber fiesta en el cielo. Y todo va por el arrepentimiento. Por tanto, si usted y yo vivimos una vida de comunión con Dios, una vida de rectitud,
una vida de arrepentimiento, en el cielo hay fiesta. Y cuando usted muere, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice que la muerte de los justos es agradable para Dios. Cuando murió Abraham, cuando murió Moisés, el Padre los recibió en su seno. El Padre los recibió en su lugar en el cielo, en la presencia del Señor. Pero qué triste, cuando murió aquel rico, dice que fue llevado por los demonios a un lugar de tormento. Cada vez que muere un pecador, es llevado por los demonios a un lugar de tormento. Pero cuando muere un cristiano, hijo de Dios, hay una corte celestial de ángeles dándole la bienvenida. Y sabe que en el cielo va a haber varios gritos. El grito más grande es: ¡estoy en el cielo! ¡Ah! ¡Qué grito! Otro grito le va a decir al otro: ¡estás en el cielo! Y el otro: fulano de tal no está en el cielo. Fulano de tal no está en el cielo. Gritos que van a ver en el cielo. Pero yo creo que el grito más lindo es: estoy en el cielo. Estoy en el cielo. Vamos a orar a Dios. Si su corazón no es transparente con Dios y no se ha arrepentido y está considerando apartarse de Dios, sepa que es un mal camino. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, en esta hora, Dios, te pido perdón, Señor. Perdóname porque muchas veces tal vez he sido como este hijo pródigo, que me he apartado de ti, me he dejado engañar. Pero Señor, estar en tus brazos es tan lindo. Estar en tu presencia, estar a tu lado es tan bueno, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Espíritu Santo, Espíritu Santo, empápanos, empápanos de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a levantarnos en el temor tuyo, a levantarnos y a caminar tomados de tu mano, Dios. Apártanos del mal, apártanos de Satanás, apártanos de las tinieblas, apártanos de todo mal camino y encamínanos hacia la vida eterna. Encamínanos hacia ti, oh Dios. Encamínanos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por estos elementos. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendigo este pan y esta copa. Señor, que podamos participar de él, de este pan y de esta copa, en rectitud y en dignidad, Padre. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos pasar a tomar el pan y la copa. Todas las personas que están en comunión con Dios, comunión con el prójimo, pueden pasar.
reciben el pan y la copa. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ese pan que está en sus manos representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a participar de Él. Oh Señor, gracias. Gracias porque tu palabra dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy, con mucha humildad, participo de Él. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa, preciosa copa, anunciamos que Jesús viene otra vez. Podemos participar. Oh Señor amado, gracias. Gracias por tu grande amor, tu grande amor, tu grande misericordia, Padre. Muchas gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Rey de poder y de gloria. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo de vigilia, Señor, por este tiempo de semana de santificación, por este tiempo de victoria y de bendición, Padre. Oh Dios, te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.